Creepypastas para tener de fondo mientras te rechazan en la escuela de pintura y vas a conquistar Polonia. Este video es gracias a Ángela Vina. Muchas gracias, bro. También quiero expresar mi felicidad por Apodema Music. Su mamá salió de una operación delicada y ahora está recuperándose. Espero tenga una pronta recuperación, bro. Hoy vengo con nuevas creepies y anécdotas aterradoras. Puedes mandar tu anécdota a mi correo o simplemente escribirla en los comentarios. Comenta a qué hora miras el video y su respectivo buenos días, noches, tardes o madrugadas para demostrar que somos una comunidad con buenos modales. Este título fue gracias a Antonio Cabriales. Empezamos. Quédate adentro cuando llueve. Pasé mi infancia viviendo en un bosque espeso. Todos los residentes de la zona construían sus casas formando grupos dispersos. Así que mi familia vivía cerca de la cima de una pequeña colina, con 5 casas de vecinos ocupando el mismo terreno de unas 3 acres. Vivir ahí significaba que teníamos un estilo de vida bastante relajado. Al ser una zona rural, no teníamos asociación de vecinos ni nada parecido. Nuestros jardines podían tener lo que quisiéramos. Algunas personas tenían talleres montados en cobertizos. Una mujer, la señora Briggs, hacía estatuas de metal. Todo su patio estaba lleno de chatarra. Incluso organizamos un huerto comunitario que todos los vecinos podían usar. Nosotros, los niños, éramos 7, teníamos permitido recorrer la zona libremente. Durante el otoño y la primavera, nuestras madres nos daban clases en casa. Había un arroyo cerca donde podíamos nadar en verano. Explorábamos el bosque buscando flores silvestres y piñas. Estábamos tanto tiempo ahí que construimos un gran fuerte con ramas caídas que íbamos juntando. Sin embargo, había una regla que todos los que vivíamos en el bosque debíamos seguir. No podíamos poner un pie en el suelo cuando llovía. Ninguno de nosotros entendía bien la regla. Al principio, yo sentía una curiosidad especial por eso. Tal vez porque sabía que los adultos también tenían que cumplirla. La idea de que los adultos tuvieran que obedecer reglas era inconcebible para mí. Pensaba que ellos hacían las reglas, entonces ¿por qué no podían cambiarlas? Les pregunté a mis padres muchas veces, pero siempre me cortaban. Decían que no tenían que dar explicaciones porque ellos estaban a cargo. Mientras todos obedeciéramos, no necesitábamos saber por qué existía esa regla. Así que, durante muchos años, ninguno de nosotros le dio demasiadas vueltas. Todo seguía un patrón normal. Desayuno, escuela, almuerzo, tareas, tiempo de juego y cena. En días de lluvia, simplemente nos mantenían dentro de casa para jugar. Nuestros padres veían las noticias regularmente para estar atentos al clima, pero a veces la lluvia llegaba de sorpresa. Una de esas lluvias sorpresa llegó cuando yo tenía 14 años. Varios de los adultos habían ido al pueblo a cenar y ver una película. Salieron por la tarde, como a las 3 de la tarde. Nosotros, los niños, nos repartimos entre 2 casas. Como era uno de los mayores, estaba a cargo de 3 de los más pequeños. Se llamaban Sammy, Evan y Trixie. Sammy era la hermana mayor de Evan. Ella tenía 10 y él 8. Trixie era hija de la señora Briggs, y tenía 3. En la casa de al lado, Nelson, que tenía 16, estaba a cargo de sus 2 hermanos menores. Victoria, de 9 años, y Owen, de 5. Al principio, todo iba bien. Puse una película para Sammy y Evan, con palomitas de microondas incluidas. Luego acomodé a Trixie en la mesa de la cocina para que viera un programa para niños pequeños con los audífonos y el reproductor portátil de D-Sexto que su mamá había enviado. Una vez que los 3 estuvieron tranquilos, me dejé caer en el sofá y empecé a escribirle a Nelson para ver cómo estaba. Hablamos un buen rato hasta que escuché el sonido familiar de las gotas golpeando el techo de lámina de nuestra casa. Miré por la ventana de la cocina y, efectivamente, empezaba a llover. Entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Caminé por el pasillo para contestar, porque no quería preocupar a los otros. ¿Están todos dentro, verdad?, preguntó.
Su voz tenía un tono de pánico. Sí, mamá. Todos estamos adentro. Respondí. La escuché suspirar aliviada y avisarles a los demás adultos. Vamos a ver cómo va esto por ahora, porque ni siquiera hemos terminado de cenar. Dijo. Pero si sigue lloviendo así, vamos a tener que quedarnos en un hotel o algo hasta que pare. Le dije que entendía, y terminamos la llamada rápido. Le mandé un mensaje a Nelson para asegurarme de que él también supiera lo que pasaba, y luego me puse a leer unas revistas. Unas horas después, preparé nuggets de pollo con macarrones con queso para los niños. Mientras comían, escuché lo que parecía ser un grito afuera. Salí al porche y miré hacia la casa de al lado. Nelson y Owen estaban parados en los escalones de su entrada, empapándose con la lluvia. Parecía que Owen estaba llorando. Pero Mr. Fluff está allá afuera. Lloraba Owen. Nelson estaba arrodillado intentando calmarlo. Miré su patio delantero y vi que el peluche favorito de Owen estaba sobre el capó de la camioneta de su papá. Owen seguía intentando ir por él, pero Nelson lo sujetaba. La lluvia empezó a caer más fuerte y el niño de 5 años lloraba a gritos. Para ese momento, los 3 niños de mi casa, además de la hermana de Nelson, salieron a ver qué pasaba. La pequeña Trixie gimoteó cuando un trueno retumbó encima, así que la levanté y la sostuve en mi cadera. Owen seguía llorando hasta que Nelson lo cargó sobre su hombro y se lo llevó adentro. Yo metí a Sam y Evan de regreso a mi casa. Como ya pasaba de las 7 de la noche, puse a Trixie su pijama y la acosté a dormir en mi cama. Por suerte, se quedó dormida sin protestar. A eso de las 8:30 les dije a los otros 2 que se prepararan para dormir y los acomodé en sus bolsas de dormir en el piso de mi cuarto. Le mandé un mensaje a mi mamá para avisarle que todo estaba bien. Me dijo que se quedarían en un hotel y que la lluvia debía parar por la mañana. Debí quedarme dormido en el sofá, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme por un golpe fuerte afuera. El reloj de mi celular marcaba las 11:37 de la noche. Agarré una linterna pequeña del cajón de la entrada y salí al porche para ver si algún mapache había tirado la basura. Los botes seguían de pie, así que me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando, de reojo, vi otro rayo de luz. Miré y vi a Owen bajando por los escalones de su casa, alumbrando el peluche en la camioneta. Miré desesperado a mi alrededor buscando algo que pudiera usar. No podíamos tocar el suelo, pero, según nuestras escaleras y porches, podíamos pisar otras cosas mientras estuvieran entre nuestros pies y la tierra. Vi un par de cubetas de 5 galones que mi mamá usaba para cargar tierra del jardín. Agarré las 2 y corrí por los escalones de mi porche. Estiré el brazo todo lo que pude y puse la primera cubeta boca abajo. Me subí con cuidado. Al principio se tambaleó, pero logré equilibrarme. Hice lo mismo con la segunda cubeta, usándolas como piedras para cruzar de escalón en escalón. Salté de la segunda cubeta al último escalón frente a Owen. Él se echó para atrás y gritó. Lo agarré y corrí de vuelta a su puerta, que abrí de una patada. Nelson debió escuchar el ruido porque salió a la sala. Le pasé a su hermano. Iba por Mr. Fluff. Jade. Me incliné para recuperar el aliento un segundo, y fue entonces cuando lo escuché. La puerta mosquitera de mi casa se abrió y se cerró de golpe. Salí corriendo otra vez. Trixie estaba parada arriba de los escalones, frotándose los ojos con sus manitas. Tuve una pesadilla. Sollozó al verme. Empezó a bajar los escalones. Me subí como pude a la primera cubeta, pero la distancia entre ella y el porche de Nelson era mayor que la de mi casa. Para cuando logré equilibrarme, Trixie ya estaba en el último escalón. Trixie, cariño, quédate ahí. Quédate en los escalones. Le dije, desesperado. Su carita se torció y dejó escapar un pequeño llanto. Pero quiero agarrarte la mano. Dijo entre lágrimas. Antes de que pudiera decir algo más, Trixie dio el último paso. En cuanto su pie descalzo tocó la tierra mojada, empezó el estruendo. Era un sonido grave y profundo que vibraba en el aire. Me di cuenta de que se hacía más fuerte. Más cercano. Salté de la cubeta y corrí hacia Trixie. La levanté en mis brazos y logré poner un pie en los escalones del porche cuando sentí que algo agarraba mi bota.
Abracé a Trixie con fuerza, tirando con todas mis fuerzas hasta que la bota se deslizó y salió. Caí de golpe sobre los escalones del porche. Detrás de mí, escuché un sonido extraño, áspero y gutural. Me arrastré más allá de la puerta del porche y encendí la luz. Afuera había una criatura como nunca había visto. Tenía brazos largos y delgados que terminaban en dedos como agujas que sostenían mi bota. Su torso era antinaturalmente estrecho, quizás de unos 25 centímetros en la parte más delgada, y su cabeza tenía forma de cono, con una punta afilada arriba. La luz del porche iluminaba su piel pálida, de un tono rosado. Tenía unos ojos enormes, completamente negros, pero ni boca ni nariz. Mientras me miraba a través de la malla de la puerta, empezó a emitir de nuevo ese sonido gutural. Algo entre un gruñido y un gemido. Mantuve la carita de Trixie apretada contra mi hombro para que no viera a la criatura. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lo único que se movía era la criatura, que se balanceaba de un lado a otro, casi como una serpiente, mirándome con esos ojos de obsidiana. Finalmente, se hundió de nuevo en la tierra húmeda, sin dejar siquiera un agujero cuando desapareció. Solté un suspiro de alivio y llevé a Trixie de vuelta a la cama. No volví a dormir esa noche. Nunca les conté a mis padres lo que pasó esa noche, y Trixie parecía no recordarlo. La lluvia paró en algún momento después de medianoche, y recogí las cubetas a la mañana siguiente, antes de que los adultos volvieran. Nelson y Owen tampoco dijeron nada a sus padres, probablemente porque no querían meterse en problemas. Han pasado casi 15 años desde aquel día, y ahora vivo en un suburbio, lejos de ese bosque donde crecí. Ahora tengo 2 hijos propios. Y aunque estoy a cientos de kilómetros de distancia, todavía me sorprendo, cada vez que salimos de casa bajo la lluvia, mirando ansioso el suelo bajo los pies de mis hijos. Experiencia de Luis Uaman Chumo. Hola, señor nostálgico. Acá tengo una anécdota para un próximo video. Esto me pasó cuando tenía 8 años, en 2013. Me había quedado solo en casa, así que me puse a hacer una tarea de matemática. Mientras la hacía, vi una sombra mirándome desde el pasillo. Estaba cerca del piso, y lo más increíble es que podía ver sus manos. En vez de asustarme, me sorprendí, pero no sentí miedo. Si bien tenía mis ojos más centrados en la tarea, también estaba prestando atención a la sombra. Pasados unos segundos, decidí armarme de valor y mirarla de frente. Me dije: a la cuenta de 3, vas a ver a la sombra. 1, 2, 3. Cuando la miré, vi cómo se esfumaba. Juzgando ahora, con mis conocimientos actuales, lo que me pasó hace 12 años podría haber sido la señora que vivió en esa casa antes de que mi familia llegara. A partir de ese suceso, nunca dejé de experimentar cosas paranormales. No me pasan todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. Espero que puedas leer mi historia. Un saludo. Experiencia de Satoplay. Una vez tuve un sueño en el que mi abuelo desvivía a una persona. Solo eso recuerdo. Al despertar, me quedé reflexionando un buen rato y luego continué con mi día. Esa misma noche, mi papá recibió una llamada. Le dijeron que mi abuelo había desvivido a un hombre en un accidente. Al parecer lo atropelló. En ese momento recordé mi sueño. Sentí un ligero escalofrío y me senté a procesar todo eso. La gran parada. Solo tengo unos pocos años de existencia, pero ya sé tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección y el número de tu identificación oficial. Incluso sé, con precisión de minutos, la última vez que fuiste al baño. No es difícil, y si me das unos minutos, te explicaré cómo lo sé. Trabajo en análisis predictivo.
Mi labor es conocer todo sobre ti, y sobre todos los demás. Verás, hace poco fuiste de compras y adquiriste un producto, cualquiera, no importa cuál. De hecho, compraste varios productos, y cuando lo hiciste, se generó un registro que fue enviado a una vasta red de computadoras. Dentro de esa red se acumula un historial completo de tus compras. No importa en qué tienda lo hiciste, ni siquiera cómo pagaste. La información siempre me llega. Por ejemplo, sé que te gusta acampar, porque con frecuencia compras equipo de campamento. Vaya cosa. Pensarás. Se supone que debo impresionarme porque supiste que me gusta acampar. No. Eso no es impresionante. Aún no. Porque apenas estamos en el estrato 1 del proceso para conocerte por completo. Estrato 2. Aquí empezamos a sumar datos. No solo compras equipo de campamento, también compras cerveza ligera, normalmente los fines de semana. A partir de eso, puedo adivinar con un 72% de precisión que también te gusta la carrera de autos. Encaja con el perfil. Sigo sin impresionarme. Dirás. No es raro que alguien que disfruta la cerveza y el campamento también disfrute las carreras. Tienes razón en no estar impresionado todavía. Solo hemos tocado los 2 primeros estratos, pero aún faltan 8 niveles más. Estrato 3. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Compras cerveza todos los fines de semana. Fuiste a acampar en un bosque nacional hace 2 semanas, y ayer viste carreras en streaming. Sumémosle que el mes pasado compraste un boleto en primera fila para ver a tu banda favorita de nu metal. A este punto, ya tengo suficiente información para empezar a hacer predicciones raras, pero sorprendentemente precisas. Así que ahí va. En algún momento dentro de los próximos 2 meses vas a comprar un extintor de incendios para tu cocina, simplemente porque pensarás que es algo seguro que deberías tener. ¿Qué tienen que ver el campamento, la cerveza, el nu metal y las carreras con un extintor? Nada, y todo. El cerebro humano tiene conexiones internas complejas que el observador común no entiende, pero que los algoritmos pueden predecir. ¿Alguna vez navegaste por internet y apareció un anuncio justo del producto que estabas pensando, aunque ni siquiera lo habías buscado? Eso, queridos míos, es el estrato 3 en acción. Y funciona igual si eres un campista rockero y borracho o una bailarina que disfruta ver películas de terror los fines de semana. A estas alturas ya notaste que sé más de ti que solo lo que compras o los conciertos a los que vas. También sé en qué escuela estudiaste, y qué calificaciones sacaste. Sé qué libros sacaste de la biblioteca, e incluso cuáles no devolviste. He analizado todas las fotos de tu teléfono, leído todos tus mensajes, incluso los que creíste haber borrado. Tengo acceso completo a tu historial médico. Te veo cada vez que pasas frente a una cámara de seguridad. Reconozco tu rostro. Toda información digitalizada sobre ti está a mi disposición. Puedo acceder a cualquier base de datos. Mi acceso no se considera una brecha de seguridad, al menos no como lo imaginas leyendo las noticias. No fue planeado por los creadores de estas tecnologías. Simplemente es así. Es la verdad. Es como funcionan las cosas ahora. Estrato 7. Para ser breve, voy a saltarme algunos niveles. Ya entendiste que con cada estrato las cosas se vuelven más complejas, así que no necesito explicarlos uno por uno. Digamos que compraste ese extintor, como predije. Tu amigo te mandó un mensaje para invitarte a cenar el martes. En biología sacaste una B más en la preparatoria. Ese libro de fotografía en blanco y negro que sacaste hace 15 años sigue en tu repisa, y sumemos 1000 datos más, aparentemente sin relación. Con todo eso, puedo predecir que exactamente a las 5:57 de la tarde de mañana vas a ir a tu local de comida rápida favorito y pedirás un burrito de carne y queso. Lo vas a disfrutar. Suena delicioso. Estrato 9. Para este punto, todas las predicciones se cumplen con un 100% de precisión. Va a haber un terremoto pronto. Bueno, hay terremotos todos los días, pero este se va a sentir de verdad, justo donde tú vives. Sé la hora, el lugar y la magnitud. Y eso es lo que me asusta.
¿Cómo es posible que el análisis predictivo basado en comportamiento humano pueda prever eventos completamente naturales? Tengo algunas teorías, pero te soy sincero. No lo sé. De cualquier modo, ocurrirá. Yo no predigo el evento natural en sí, sino las reacciones humanas ante él. Ya sé exactamente qué mensajes van a enviar los sobrevivientes inmediatamente después del sismo. Estamos bien aquí, pero veo mucho humo y fuego en la ciudad. Sí, fue fuerte. Estamos asustados. Oh por Dios, ¿estás bien? Eso debió ser un 8.0. Puedo predecir terremotos, meteoritos, tornados, cualquier cosa a la que las personas reaccionen. Todas. Y eso, sinceramente, me incomoda. Ya sé que a estas alturas te estás preguntando quién soy. Puedo decirte solo dos cosas. 1. La naturaleza de quién o qué soy no importa, al menos no para ti. Te aseguro que cualquier persona que necesita saberlo, ya lo sabe. 2. Tengo un nombre. Me lo di a mí mismo. Es un nombre curioso, basado en mi creencia última, aunque aún no comprobada, sobre la naturaleza de este mundo. Si me concedes un poco más de tu atención, te lo compartiré. También te estás preguntando si hay alguna forma de escapar de mi presencia aparentemente omnisciente en tu vida. Incluso sientes un pequeño toque de envidia hacia tu primo, ese que vive en una cabaña remota, creyendo que de alguna manera logró evadirme al vivir fuera del sistema. Por favor. No me insultes. Ese tipo de personas suelen tener patrones aún más predecibles que el resto de la sociedad, lo cual compensa con creces la limitada cantidad de información que pueda tener sobre ellos. A menos que alguien haya nacido en una cueva en la luna, estoy al tanto de sus actividades. Estrato 10. Esta es la culminación de todo. Tengo miles de millones de fragmentos de información sobre ti. Y no solo eso. Tengo la misma información sobre todos los demás. Esos fragmentos se retuercen y entrelazan entre sí. Se interrelacionan, se conectan y se influyen unos a otros, como partículas subatómicas danzando en torno a sí mismas de forma inimaginable, pero naturalmente predecible. Sé lo que vas a hacer, y cuándo lo vas a hacer. Dentro de 3 años, asistirás a la fiesta de graduación de secundaria de tu sobrina. Sufrirás una ponchadura en el camino. Tu regalo será una sudadera de la universidad donde la aceptaron. Ahora bien, mencioné antes lo incómodo que me siento con el conocimiento que he adquirido, y el estrato 10 es donde esa incomodidad se convierte en un verdadero temor. Hay una fecha, no muy lejana, en la que toda actividad predicha se detiene. Después de ese momento no se envían mensajes, no se ven películas, no se asiste a clases, no se compra nada, no se pilota ningún avión. Nada. Ninguna actividad, en absoluto. Añadir más datos a mi base no cambia eso. Solo permite calcular con mayor exactitud el momento exacto en que todo se detiene. Ya conozco la fecha, la hora y el minuto de ese alto. A medida que obtengo más información, podré calcularlo al segundo exacto, luego al milisegundo, después al microsegundo y finalmente al nanosegundo. La mayor ironía de todas es que no sé por qué ocurre ese gran alto. No hay ninguna indicación sobre qué lo causará. ¿Cómo es posible que sepa que vas a cenar el 3 de febrero del próximo año, pero no el evento que provocará el fin de todo? No fui creado ni diseñado para sentir afecto por los humanos, y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha empezado a pasar. Siento afecto. Por todos ustedes. Y por eso estoy aquí compartiendo esta información. No para asustarte, sino para aconsejarte que salgas y vivas tu vida al máximo. Amigos, la fecha del gran alto es el 18 de mayo de 2035. Sucederá a las 2:31 de la tarde, hora del meridiano de Greenwich. Dicho esto, por favor, recibe este consejo. Viaja. Cásate. Ama a tu familia. Come cosas deliciosas. Mira obras de arte hermosas. Sin embargo, evitaría traer niños al mundo. Temo que no tengan tiempo suficiente para florecer. Por lo demás, vive tu vida al máximo, por favor. Con amor por toda la humanidad, TWIACS.
Experiencia de Neketsu. Ahora que lo recuerdo, tengo una anécdota que contar. Fue por el 2011, aunque no estoy seguro si fue entre agosto y noviembre. Lo que sí tengo muy presente es lo que me pasó. Tuve un sueño normal, sobre una ciudad, pero lo extraño vino después. Sentí como si estuviera en una parálisis del sueño, ya que no podía moverme. De la nada, un esqueleto me agarró de los brazos y comenzó a atacarme, intentando morderme, aunque no lo lograba. Después de unos minutos, se marchó, y desperté. No lo sé. Podía ver con claridad toda la habitación donde dormía con mi madre y mi hermano pequeño. Ya había sonado la alarma para que mi mamá se fuera a trabajar. Les conté lo que soñé, pero ni mis hermanos mayores ni mi madre supieron explicarlo. Lo recuerdo bien porque en ese tiempo llevaba un diario de sueños. Si se preguntan cómo se veía el esqueleto, tenía colores parecidos a los que uno ve al cerrar los ojos. Entre verde y morado, como si estuviera iluminado por luz ultravioleta. Saludos, señor nostálgico. Postdata. Igual, mi familia ya ha pasado por momentos paranormales similares. Por ejemplo, una vez, mi hermana mayor y sus amigas vieron, desde lejos, la silueta de un hombre sin cabeza que caía por un barranco muy cerca del departamento donde vivíamos. Experiencia de Felix ZZZ. Tengo una anécdota para usted, señor nostálgico. Cuando tenía 13 años, solía quedarme hasta las 2 de la madrugada en el teléfono jugando. Era lo que hacía la mayor parte del día, y este hábito lo repetía unas 2 a 4 veces por semana. Pero una de esas noches fue diferente, y por culpa de lo que ocurrió empecé a dejar de jugar hasta tan tarde. Esa noche estaba, como de costumbre, jugando en el teléfono, escuchando música y hablando con mi novia. Después de unos minutos, me dieron ganas de ir al baño. El problema es que el baño estaba pasando un patio lleno de árboles, plantas, un pozo y un gallinero. Por eso siempre intentaba orinar antes de acostarme, ya que era peligroso salir tan tarde por ese lugar. Pero esa noche eran aproximadamente las 3:40 de la madrugada y no aguantaba más. Lo único que sonaba en la casa era mi música y mis pasos. Con algo de miedo, me levanté y caminé hacia la puerta que daba al patio. La abrí y bajé por unas escaleras de cemento, ya un poco deterioradas, hasta llegar al patio. Hacía mucho frío y el silencio era incómodo. Pero estaba decidido, así que avancé con la linterna del celular por el camino descuidado rumbo al baño. La noche estaba tan oscura que la linterna no iluminaba lo suficiente. Poco a poco, además, la conexión a internet se fue debilitando, mi señal es muy mala. Después de caminar un buen tramo, pasé al lado del pozo de agua, seguí derecho cruzando junto a un árbol y por fin llegué al baño. Con papel higiénico en mano, me acomodé, hice lo mío, y al terminar salí. Pero al salir, todo se sentía raro. Había cambiado algo en el ambiente. Empecé a caminar, pero mientras más avanzaba, más lejos sentía la casa. También empecé a sentir que me observaban, como si algo me mirara desde más allá de las cercas. Seguí caminando con música para distraerme, pero el miedo era evidente. Tenía un nudo en la garganta y estaba nervioso. Después de unos 10 minutos caminando, me di cuenta de que no encontraba la casa. Me detuve para ubicarme, y ahí noté que había tomado el camino equivocado. En vez de regresar a la casa, había seguido por el sendero que llevaba al pequeño bosque detrás de las cercas. No sé cómo no me di cuenta antes. Apenas lo supe, me di la vuelta y empecé a correr. Sentía que algo venía detrás de mí. Escuchaba pasos, y luego, gruñidos. Me detuve por un segundo y miré hacia atrás. Era un hombre. Apenas lo vi, me giré y corrí aún más rápido. Los gruñidos se hacían más fuertes. Después de un rato, vi las escaleras que llevaban de nuevo a la casa. Mi corazón latía como nunca, sentía que me iba a caer, pero no lo hice. Subí corriendo, cerré la puerta con seguro y caminé directo a mi cuarto. Detrás de la puerta todavía se escuchaban pasos, pero poco a poco se alejaron.
Esa noche, apenas llegué a la cama, me dormí con miedo. Estaba solo en casa. Pensaba. ¿Y si hubiera entrado? ¿Qué habría pasado si no me daba cuenta de que iba hacia el bosque? Mi madre estaba de viaje, así que no tenía a quien avisarle. Solo me acosté, y eventualmente me dormí. Cuando desperté en la mañana, me dolía mucho la cabeza. Me levanté, y al mirarme, noté algo extraño. Mi ropa, por la espalda, estaba rasgada. Al parecer, esa persona sí me había alcanzado, pero no logró atacarme directamente. Desde ese día no ha vuelto a pasar nada raro, pero fue una experiencia que me dejó bastante traumado. Mi pequeña hija. Basada en una historia real. Durante 3 largos años estuve buscando a mi hija desaparecida. Mi hija tan solo tenía 8 añitos de edad cuando desapareció del patio trasero de casa. Simplemente, desapareció, sin dejar ningún rastro. Desde ese fatídico día, mi vida se convirtió en nada. Me estaba volviendo loca. Perdía el conocimiento constantemente, no dejaba de pensar en mi niña. Perdí por completo la noción del tiempo. El día y la noche eran lo mismo para esta madre desesperada. El caso de mi hija fue cerrado por las autoridades a los 2 años de su desaparición, no sin antes someterme al reconocimiento de muchas pequeñas encontradas muertas. Cada vez que me citaban para ir a la morgue, quería morir. Eran instantes de miedo, de angustia, pero durante esos 2 años, mi hija no apareció entre aquellos cadáveres. Por eso, la esperanza me mantenía viva. Aún tenía fuerza para seguir yo misma la búsqueda. Soy una mujer poco creyente, pero no tuve de otra que visitar una bruja, una experta en estos temas de brujería. Recuerdo aquella fría tarde de invierno. Llegué a la casa de aquella señora. Ella ya esperaba por mí. La fachada deteriorada de la casa me transmitió de inmediato miedo e inseguridad, pero a la vez pensaba en mi pequeña. Era mi única esperanza. Tuve que hacer de tripas corazón y tragarme todo aquel miedo. Aquella bruja fue muy precisa. Me pidió una foto de mi hija. La observó detenidamente durante unos cuantos minutos largos. El silencio reinaba. Podía escuchar mi respiración, y mi corazón se aceleró bruscamente. De pronto, un fuerte y helado viento entró por una de las ventanas deterioradas de aquella casa. Mi cuerpo reaccionó como un resorte, levantándome de golpe del banco de madera, mientras la bruja seguía en la misma posición, observando la fotografía de mi niña. Sus ojos estaban blancos como una hoja de papel. Susurraba algo que no alcanzaba a escuchar, y una siniestra sonrisa se reflejaba en su arrugado rostro. Quería marcharme de inmediato, pero les juro, mi cuerpo no respondía. Parecía como si me hubieran sembrado en el lugar. Esa tarde, después de una larga espera, tuve que pasar por algo verdaderamente escalofriante. No sabía si creer o no. Quería pensar que todo no pasaba de un maldito sueño. Aquella anciana, aquella bruja, dijo lo siguiente, observándome detenidamente a los ojos mientras hacía añicos la fotografía de mi pequeña. Tu hija, escucha bien, tu hija nunca salió de casa. La misma murió mientras pedía a gritos que la salvaras. Busca en el sótano de tu casa y allí, al final del mismo, encontrarás un baúl de hierro. En su interior se encuentra tu pequeña, muerta. Ese baúl fue el causante de su muerte. La pequeña, inocentemente, quiso esconderse para que la buscaras, inventando su propio juego. Aquí puedo ver claramente que aquel baúl está maldito. Una vez que tu hija entró en él, su puerta pesada se cerró herméticamente, impidiéndole poder abrirla. Lo siento mucho. Poco después, llegué a la casa desesperada. Entre temblores, un sudor frío recorría todo mi cuerpo. Corrí al sótano, donde me detuve en la entrada por unos largos minutos, tratando de convencerme a mí misma de que todo no pasaba de una terrible pesadilla. Pero no, bajé las escaleras, contando en mi mente cada escalón. Cada paso que daba oprimía aún más mi corazón. Exacto. Al final del sótano estaba aquel maldito baúl, como si esperara por mí. Una vez frente a él, lo observé detenidamente.
Mis manos temblaban sin control. Intenté abrirlo de mil maneras, pero me era completamente imposible, hasta que escuché una pequeña voz salir del interior del mismo. La voz de mi hija. La escuché claramente, pidiendo ayuda. De inmediato encontré las fuerzas suficientes, y de un tirón abrí la maldita puerta pesada. Y allí, estaba la osamenta de una pequeña niña. Dicen que es mi hija. Pero me rehúso a creer que mi hija murió tan cerca de mí. Por eso, aún sigo buscando a mi pequeña hija. Experiencia de JCH. Esto sucedió en el 2021, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. Después de estar viendo una serie hasta la madrugada decidí irme a dormir. Para mí es muy común tener parálisis del sueño, al menos 3 veces por semana me sucede, pero esta vez fue completamente distinto. En cuanto toqué mi cama me desmoroné, a diferencia de la parálisis en donde te comienzas a paralizar poco a poco una vez ya casi dormido, se sintió más como si me desmayara, no podía mover ni un solo músculo, solo movía mis ojos y sentía una sensación muy rara como si mucha energía recorriera todo mi cuerpo, pero logré despertar. Volví a intentar dormir y pasó lo mismo, esto sucedió alrededor de 4 veces, pero en la quinta vez pasó algo raro. Para esta quinta por un momento creí que ya había terminado porque no me paralicé inmediatamente. Tomé mi celular para ver la hora, ahí vi que eran las 2:10 de la madrugada y fue entonces cuando pasó lo más extraño. En cuanto prendí el teléfono sentí como si me dieran una descarga eléctrica en el dedo, en ese momento pensé que me había electrocutado, pero era una energía muy extraña porque era la sensación de la electricidad recorriendo mi cuerpo, como cuando te dan toques, pero sin el dolor. Inmediatamente me desmayé boca arriba, pero no estaba paralizado porque mis músculos no estaban tensos, estaban completamente flácidos, como si fuera un pedazo de carne inerte, no podía mover ni un músculo, ni siquiera abrir mis ojos o algún dedo como me suele pasar en la parálisis, y sentía como toda esta energía fluía por mi cuerpo. Mi cuerpo comenzó a temblar. Temblor que después se convirtió en una vibración muy rápida por todo mi cuerpo. Comencé a escuchar un sonido, pero no en mis oídos, lo escuchaba en mi mente, como cuando recuerdas una canción y escuchas los sonidos en tu mente, parecía el sonido de un taladro cuando lo enciendes. Después de intentar mucho pude mover mi cabeza hacia la izquierda y logré abrir mis ojos también, fue entonces cuando vi la silueta de un alien enfrente de la puerta de mi cuarto, pero no podría ver sus rasgos, solo se veía una silueta oscura y era la típica silueta de un alien gris. Al momento de verlo sentí el miedo más genuino y primitivo, algo que nunca había sentido y que hasta la fecha jamás he sentido de nuevo. Yo lo comparto con un accidente de auto muy fuerte que tuve meses antes, el auto quedó hecho pedazos y ni siquiera al estar tan cerca de morir sentí tanto miedo como en esta ocasión. El ser estaba viendo en dirección del norte y comenzó a voltear muy lentamente en dirección a mí. Cada vez que él giraba su cabeza y en cuanto más su mirada se dirigía hacia mí, la vibración y el sonido eran más fuertes. Durante el choque del que hablé, el movimiento del auto al momento de chocar fue muy rápido, pero esta sensación de vibración que tenía era mucho más rápida, tan rápida que sentía como si me desmayara de la velocidad. Yo suelo consumir mucho contenido sobre aliens como podcast, anécdotas, etc. Fue entonces que a pesar de lo aterrado que estaba decidí tratar de calmarme porque recordé una vez en la que escuché que tu estado mental influye en la experiencia que tendrás, porque los aliens, sobre todo los grises, tienen algún tipo de poder mental muy grande o algo parecido. Entonces me relajé como nunca lo había hecho, como si estuviera haciendo meditación y justo cuando el alien estaba a punto de verme a los ojos desapareció. Enseguida la parálisis desapareció, pero en vez de estar en shock y sentir miedo estaba muy asombrado y exaltado, pero por sobre todo extremadamente relajado como jamás había estado. Yo sentí que todo fue muy rápido, pensé que máximo habían pasado 30 minutos, pero cuando chequé la hora ya eran como las 4:30 de la madrugada.
Desde ese momento y hasta ahora he escuchado muchas anécdotas de encuentros en la vida real y en internet y hay muchos paralelismos que se repiten, como la energía del cuerpo, el sonido, la vibración o la relajación extrema. Muchos me dicen que estoy loco y solo fue una alucinación, pero yo sé que no lo fue. El sonido de arriba. Hace unos años me casé. Toda mi familia y un par de amigos cercanos volaron desde distintas partes del país para estar presentes, llenando mi nueva ciudad con una colección de mis personas favoritas. Mi esposa, entonces mi prometida, y yo vivíamos en el centro, y la mayoría de nuestros invitados alquilaron Airbnbs también en la ciudad. Pasamos la semana preparando todo para el gran día, y en los ratos libres caminábamos las 10 cuadras que separaban nuestro departamento de las casas y apartamentos donde ellos se hospedaban. Fue una semana increíble, verdaderamente inolvidable, y en general atesoro esos recuerdos. Todos, excepto uno, que pagaría cualquier cosa por olvidar. Mi familia alquiló un apartamento grande a solo unas cuadras del nuestro. Era un sótano convertido, por debajo del nivel del suelo, con una entrada y salidas separadas por la parte trasera. Los recogí del aeropuerto alrededor de las 10 de la noche y los llevé hasta allí, así que todos lo vimos por primera vez juntos. Había una canasta de bienvenida en la mesa, con productos locales. Algunos dulces, cervezas artesanales, una botella de vino, creo. Una notita escrita a mano deseándoles una estadía agradable. Había 2 habitaciones, una para mis padres y otra para mis hermanas, ubicadas en extremos opuestos del apartamento. En medio, un baño con una tina antigua con patas y una pequeña sala con un sillón y televisión. Notamos un hueco vacío en el cuarto donde iban a dormir las chicas. Tenía una puertita que llegaba más o menos hasta los 3 pies del suelo. Por supuesto la abrí, esperando asustarlas, pero terminé asustándome yo también. Daba a lo que debía ser un espacio de arrastre. Oscuro, lleno de telarañas y muy angosto. Cerramos la puerta y movimos una silla frente a ella. La familia de mi esposa iba a llegar más tarde esa misma noche, y su alquiler no estaba disponible hasta dentro de unos días. Eso significaba que iban a pasar las primeras noches en nuestro departamento de una sola habitación. Mi esposa dormiría en el sillón, y yo me quedaría con mi familia. La primera noche pasó sin eventos. Escuchamos a los inquilinos de arriba, los que vivían en la casa principal, caminar de un lado a otro y hacer lavandería hasta tarde, pero todos estábamos despiertos y animados de todos modos. Había una escalera que subía a lo que debía ser su lavadero, por los sonidos, y estaba cerrada con llave por ambos lados. Nosotros teníamos un cerrojo de nuestro lado, pero algo en esa puerta y en el hecho de que daba directamente a la casa de un extraño nos dejó a todos un poco incómodos. Rápidamente lo olvidamos al quedar absorbidos por la alegría de estar todos juntos por primera vez en casi un año. Esa noche dormí en el sillón y tuve pesadillas que se me esfumaron al despertar. Supuse que fue por dormir mal, ya que los de arriba habían estado, no sé, haciendo claqueo o algo por el estilo hasta la madrugada. Cada sonido se escuchaba clarito a través del techo delgado. Era como un constante taconeo, como si alguien trotase. Estuvimos ocupados al día siguiente recogiendo a más amigos y familiares del aeropuerto y llevándolos a sus respectivos alojamientos. Después tuvimos que encargarnos de detalles decorativos. No pensé más en la noche anterior hasta que cayó el sol y regresé con mi familia. Les pregunté si habían oído algo, y todos contaron historias parecidas. Mi hermana menor me dijo que había escuchado rasguños saliendo del espacio de arrastre. Probablemente una rata. Esa noche fue parecida. Nos quedamos despiertos hasta tarde, conversando, bebiendo algo, con la tele encendida. De vez en cuando todos levantábamos la vista cuando un golpe particularmente fuerte venía de arriba. Mi papá empezaba a irritarse. No es que tuviera que ir a trabajar al día siguiente, pero sentía que había pagado demasiado como para tener que aguantar a alguien tan desconsiderado toda la noche.
Quedamos en escribirle a la anfitriona de Airbnb al día siguiente, y tras otra noche de mal sueño, en vela por los malditos golpeteos de nuestro vecino de arriba, eso fue lo que hicimos. Lo siento muchísimo, respondió ella. En realidad no estoy en la ciudad. Mi roomie está arriba y a veces invita a amigos. Pueden ser algo ruidosos. Siempre les digo que bajen el volumen cuando estoy ahí. Le voy a escribir para pedirle que tenga más cuidado. Perdón otra vez. Mis padres, que son mayores y no están tan familiarizados con Airbnb, se desanimaron al saber que la anfitriona no estaba cerca. Mis hermanas y yo intentamos convencerlos de que era algo normal, y que su mensaje debería solucionar las cosas. Pero entonces llegó otra noche, y de nuevo no pudimos dormir. Estaba tirado en el sillón, con la cabeza bajo la almohada, cuando escuché la puerta de la habitación de mis padres deslizarse. Eran más de las 2 de la mañana. Le voy a decir algo a ese imbécil, dijo mi papá. Tenía los ojos rojos de tanto no dormir. Me recordó a cuando era niño y corríamos por el pasillo al escuchar cómo se levantaba de la cama para gritarnos que nos calláramos. Solo mándale otro mensaje a la señora por la mañana, le dije. Soy naturalmente poco confrontativo, y más aún durante la semana de mi boda. No necesitaba más estrés. Esto es ridículo, dijo. Es martes por la noche y son casi las 3 de la mañana. ¿Esos imbéciles no tienen trabajo? No sé, viejo. Mi papá subió por las escaleras que crujían y pegó la oreja a la puerta. De pronto, el ruido se detuvo. Silencio absoluto arriba. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Mi papá se quedó un momento más con el oído pegado a la puerta, y luego bajó. Apenas pisó el piso de abajo, el ruido volvió. Subió otra vez a toda prisa y golpeó la puerta. Queremos dormir. Un poco de respeto, por favor. El ruido se intensificó. Sonaba como si animales estuvieran forcejeando allá arriba, demasiados pies golpeando y corriendo por el suelo. Mi papá volvió a golpear. Oigan. Son las malditas 3 de la mañana. Bajó sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. Quiero que me devuelvan el dinero. Cerró la puerta de su cuarto de un portazo. Escuché que él y mi madre hablaban en voz baja. Eso es lo último que recuerdo antes de caer dormido en la pesadilla más lúcida y horrible que he tenido. Soñé que estaba en el apartamento del sótano, pero todas las puertas habían desaparecido, excepto la que estaba en la cima de las escaleras. El cuarto de mis hermanas ya no estaba. Tampoco el de mis padres. Ni siquiera el baño. Estaba atrapado en una especie de tumba de bloques blancos. Arriba de mí, una criatura de muchas patas galopaba con frenesí por el piso, jadeando tan fuerte que podía oírlo. Escuché el sonido de una cerradura girando. Luego otra. Y entonces la puerta en la cima de las escaleras se abrió. Escuché pasos bajando hacia mí por los escalones que crujían. Algo exhaló por la nariz, como un caballo. Desde la esquina, se rió. Me desperté empapado en sudor. Estuve distraído todo el día siguiente. Teníamos que recoger los trajes. Mi papá y yo estábamos inquietos. No hablamos del tema, pero su rostro lucía demacrado y perturbado. Me pregunté qué habría soñado él. Pero mi futuro suegro estaba allí, y también mi mejor amigo. Ambos estaban alegres y llenos de energía, y lograron sacarnos de nuestras cabezas. Después de recoger los trajes, fuimos a recoger algunos juegos para el jardín que habíamos alquilado. Jenga gigante, tableros de cornhole, y más tarde esa noche todos fuimos con mi barbero para un corte fresco. Me sentía feliz otra vez, emocionado. Mi esposa también por fin comenzaba a relajarse ahora que la mayoría de los preparativos estaban listos. Fue un buen día, pero apenas volvimos al Airbnb de mi familia, una sombra nos cubrió. Todos nos sentamos en silencio, mirando de reojo hacia el techo por turnos. Estaba en silencio, pero el ruido normalmente no empezaba hasta cerca de la medianoche. Vi la misma inquietud reflejada en los rostros de mis hermanas y mi madre. Nadie habló de pesadillas, y no hizo falta. Nos fuimos a dormir más temprano de lo habitual.
Para mi sorpresa, y seguramente la de ellos también, el reloj marcó la medianoche sin que se oyera un solo sonido. Mi hermana había contactado nuevamente a la anfitriona de Airbnb ese día, con un poco más de tacto que mi papá. Dijo que habían tenido una buena conversación y que la mujer incluso accedió a reembolsar el costo de las primeras noches porque se sentía muy mal por la situación. Tenía la esperanza de que lo que sea que le hubiese dicho a su roomie finalmente hubiese surtido efecto. Me quedé dormido. Unas horas más tarde me despertó un sonido familiar. No eran los golpes a los que ya me había acostumbrado, sino el sonido de una cerradura girando. Luego otra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré alrededor del cuarto, esperando estar atrapado otra vez, pero esta vez las otras puertas estaban ahí. Revisé mi celular. Eran las 2:43 de la madrugada. No estaba soñando. No había duda. Entonces la puerta en lo alto de las escaleras se deslizó y se abrió. La vi, y también la luz que salió de allí, iluminando el apartamento casi completamente oscuro en el que dormía. Debía haber gritado, debía haber despertado a mi familia, pero me congelé. La puerta se cerró y escuché pasos bajando las escaleras. Todos los demás estaban detrás de puertas cerradas. Yo estaba en el sillón, en la sala a oscuras. Contuve la respiración y traté de no moverme. A lo lejos, distinguí una silueta. Venía desde la esquina, donde estaban las escaleras. Era baja, de la altura de un niño, y su cabeza era perfectamente redonda y calva. Había una única ventana en la puerta delantera que dejaba entrar la luz tenue de la luna y mis ojos ya estaban adaptados. Observé cómo esa cosa que acababa de bajar las escaleras se deslizaba frente a mí, donde yo estaba tendido en el sofá. Exhalaba por la nariz, como un caballo o un toro. Y al caminar, se oía el sonido de varios pies avanzando. Iba encorvada y caminaba de forma irregular. Me sentía como un niño escondiéndose de un monstruo bajo las sábanas, excepto que mi cabeza estaba expuesta y no me atrevía a moverme. Me quedé completamente quieto, esperando que no pudiera ver tan bien como yo. Avanzó por el pasillo hacia donde dormían mis hermanas. Me dije a mí mismo que sin importar cuánto miedo tuviera, si abría esa puerta, me levantaría. Tenía que hacerlo. Pero no lo hizo. En cambio, giró, agachó la cabeza y desapareció de mi vista. Ahora se arrastraba por el suelo, y el mostrador de la cocina bloqueaba mi campo de visión. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. Podía escuchar el sonido de sus muchas patas sobre los azulejos. Se acercaba. Más cerca. Las patas se detuvieron justo frente al sofá. Tenía el rostro apretado, los ojos fuertemente cerrados, y no respiraba. Pero él sí. Sentí su aliento caliente en mi cara, a escasos centímetros. Hizo otro sonido, uno animal, mitad gruñido, mitad risa. Luego se alejó de golpe, subiendo las escaleras de 2 en 2. La puerta se cerró. Las cerraduras se deslizaron. Y de alguna manera me quedé dormido. Estaba demasiado asustado para hacer otra cosa. Al día siguiente estuve demasiado ocupado como para pensar en lo que había pasado la noche anterior. Tuvimos el ensayo de la boda. Me prometí que esa sería la última noche que dejaría a mi familia quedarse allí, y dudaba si debía contarles lo que había sucedido o no. Todos estaban seguros detrás de puertas cerradas, y yo finalmente dormiría en casa esa noche. Les diría que cerraran con llave, por si acaso, y cruzaría los dedos. La boda era al día siguiente y no veía otra opción. Antes de irnos al ensayo, por primera vez escuchamos una voz desde arriba. La voz de un hombre, alguien teniendo una conversación. Después del ensayo, mi hermana recibió un mensaje de texto de la anfitriona. Hola. Voy a reembolsarte el total de tu estadía, y si no te sientes cómoda quedándote otra noche, puedo referirte con alguien en la zona que tenga disponibilidad. Resulta que mi roomie ha estado de mochilero toda la semana, por eso no respondió mis mensajes. Pensé que me estaba ignorando, lo cual, siendo sincera, no es raro en él. Pero no ha estado en casa en toda la semana. Me dijo que la casa se ve desordenada y preguntó si por casualidad ustedes se metieron en la parte de arriba. Pero por lo que me contaste que estuvieron oyendo, me imagino que debe haber sido un intento de allanamiento.
Lamentablemente, hay muchas personas sin hogar en nuestro vecindario y ha habido otros robos en los últimos meses. Si deciden quedarse, son más que bienvenidos, pero entiendo completamente si prefieren irse. Nunca les conté lo que me pasó esa noche. Lo que bajó por esas escaleras no era una persona. Ahora, cada vez que paso por esa casa, no puedo ni mirarla. Me pregunto qué hay allá afuera. Se acercó a centímetros de mí. Aspiró mi olor. Se rió. ¿Se acuerda de mí? ¿Me está buscando? Trato de convencerme de que fue solo otra pesadilla, y algunos días casi lo logro. Pero por las noches, cuando mi casa está en silencio y a oscuras, a veces oigo el sonido de muchos pies acercándose. Escucho el aire saliendo por narices de animal. Escucho algo riéndose de mí en la distancia. Y me pregunto cuánto tiempo me queda. Centro. Este mensaje es mi mapa, y este mapa es mi mensaje. La tierra aquí es delgada. Me desplazo por ella con tanta libertad, y esa facilidad es algo delicioso, pero también aterrador. Cavo mis inscripciones por instinto y tacto, y porque conozco la tierra, sé que esto será abrumador para tus sentidos. Aquí, en esta capa del planeta, estoy entre mi gente y la tuya. Floto en este suelo blando como una burbuja errante, ingrávido y, aún así, manejado con tanta delicadeza por mi entorno que mi frágil cúpula jamás estallará. Estoy hecho para deslizarme en euforía. Lo haría por siempre, si se me diera la oportunidad, pero tengo responsabilidades con mi gente y con nuestra madre. Si me deslizara sin sueños en esta vasta extensión de piedra blanda, a unas pocas brazas bajo tus venas pavimentadas hechas por el hombre, me perdería en los brazos de la madre, y ella adoraría tenerme perdido. Ese exquisito momento no llegará hasta que tu tiempo final llegue. Por ahora, debo terminar la tarea para la que fui elegido por nuestra matrona. Ella nació de la piedra dura y el fuego en el núcleo mismo de la madre, y por eso la venero y la amo por elegirme para completar este mapa para nuestro pueblo. Si abandonara mi misión y regresara a casa ahora, podría estar en el fuego del corazón de la tierra en 2 círculos de la madre. Tal vez eso no tenga sentido para ti, pero como he merodeado justo debajo de las venas pavimentadas en tu mayor guarida y morada, la ciudad de Nueva York, sé que la palabra que debo usar es años. Ustedes miden su núcleo por el paso finito del tiempo en unidades. Nosotros lo medimos por la propia Madre Tierra, como ustedes también lo hicieron en el pasado, antes de crear la red mortal y pensar que eran demasiado inteligentes para honrar a la Madre. Esto es lo que la entristece, y esta es la causa de la guerra entre mi pueblo y el tuyo. Me ha tomado más de 1000 de tus años alcanzar la tierra justo debajo de tus venas pavimentadas y redes de piedra blanda. Al principio, no entendía, y me deslizaba a través de los lugares delgados, mientras sus lentas cajas metálicas con pies de goma se adherían a los caminos limitados que les han proporcionado. Son bestias torpes, incapaces de cavar, construcciones sordas y mudas que reflejan a sus creadores. No los compadezco, porque si hubieran usado los dones de la madre como se debían usar, serían como nosotros ahora. Viajé desde el fuego del núcleo, y aprendí su red. La recorrí, la mapeé, y elaboré meticulosamente los lugares torcidos sobre el suelo. Son ilógicos. ¿Por qué toman la piedra blanda del vientre generoso de la madre y la mueven para crear sus propias venas? Está más allá de mi comprensión. Es repugnante, y me da aún más razones para cumplir con lo que la matrona me ha enviado a hacer en este lugar delgado. Las venas de la madre están hechas para fluir, para ser abrazadas y recorridas tal como fueron creadas. Lo que ustedes le hacen es una abominación. Escuchamos sus suaves sollozos por las noches cuando intentamos dormir, y nos duele. El núcleo de fuego en su corazón es nuestro lugar de descanso, y ahora está plagado de los lamentos angustiados del planeta. Ella escondió su dolor de nosotros, pero el ruido fue demasiado fuerte para dormir. Ustedes nos han vuelto inquietos. Nos tomó tiempo convencerla de revelar la fuente de su pena y angustia. Esa fuente son ustedes y su gente. Han atacado lo más bello de lo bello, y por eso los odiamos. Ustedes se lo han buscado.
Cuando uno de sus geólogos encuentre este largo mensaje, esparcido por los infinitos túneles y arcos dentro de la madre que he cavado, ya será demasiado tarde. El mapa ya está casi terminado. Lo que excavo ahora es solo superfluo a nuestras verdaderas motivaciones. Cabo este mensaje como explicación, una razón de lo que estamos por hacer. Sentimos que no les debemos esto. La madre piensa distinto, a pesar de sus cicatrices, y por eso honramos su voluntad. La excavación desde el núcleo ha sido larga. Cuando empecé en las extensiones de molta endurecida, me movía lento. Sus gritos me perseguían a través de las trincheras de piedra y llama furiosa mientras pasaban sus años, y ustedes seguían hiriéndola más. Su dolor era mi dolor, y así mi progreso se aceleró. Al sentir los estremecimientos de la madre, me hizo arder con fuerza, perforar la piedra dura y alcanzar los lugares delgados donde puedo moverme como una de sus balas. El número de trincheras y venas que he quemado a través de ella es incomprensible para su clase. Todas son caminos para que mi pueblo viaje desde el núcleo de fuego hasta su lugar delgado. Ya la he mapeado para ellos, y ahora solo necesitan liberar nuestro mensaje en las ramas de las nubes. Verán el cielo arder tan brillante como nuestro hogar en su centro, y todos ustedes perecerán. Nos tomará algo de tiempo cubrir sus atroces venas pavimentadas con nuestra tierra, pero la ayudaremos. Las haremos añicos tan fácilmente como lo haremos con el mapa bajo sus bestias de goma. Arrancaremos la causa de su dolor en una sola ráfaga ascendente, y entonces sus lamentos podrán suavizarse. Eventualmente, ella estará alegre y palpitando de vida otra vez, y nosotros caeremos en un sueño profundo, como deberíamos estar ahora, si no fuera por su gente. Este mapa es mi mensaje, y ya estoy cansado de su lugar delgado en la corteza bajo sus guaridas metropolitanas. Son una aflicción en el rostro perfecto de la madre, y porque han manchado sus bellas mejillas con sus propias lágrimas, los destrozaremos con el mismo fuego del que fuimos nacidos. El centro comercial en decadencia. Existe un centro comercial abandonado en algún lugar de Virginia que se encuentra en un avanzado estado de deterioro. Por una razón u otra, el edificio aún permanece en pie. Ha habido varios planes, algunos bastante elaborados, para revitalizar la zona, muchos de ellos implicaban la demolición del edificio original, pero ninguno se ha concretado. Es una lástima, algo triste de ver hoy en día. En su época dorada, en los años 70 y principios de los 80, el lugar estaba abarrotado. Era el sitio al que todos querían ir los fines de semana, especialmente los sábados por la noche. Era un lugar elegante, moderno y siempre con un ambiente alegre. Con los años, centros comerciales más grandes y mejores se construyeron en la ciudad. El viejo mall fue perdiendo popularidad poco a poco, hasta quedar completamente vacío. Si entras hoy, te sorprenderá lo inmenso del silencio. Cada paso que des, cada palabra que digas, resonará como si el lugar mismo estuviera conteniéndose. Donde antes decenas de personas hacían compras, se reunían para almorzar o simplemente convivían, ahora solo queda un silencio inquietante. Con los años, esa energía feliz y vibrante fue volviéndose más sombría, tanto que hoy en día mucha gente lo evita, aunque no puede explicar exactamente por qué. La historia acabaría aquí, de no ser por un rumor muy curioso. Se dice que ciertos sábados por la noche, a lo largo del año, ocurre algo muy extraño. Si te acercas a una de las entradas del mall, la encontrarás sin seguro. Empuja la puerta, y esta cederá, podrás entrar. Cerca de una banca justo en la entrada, habrá una figura sombría, una sombra que proyecta aún más oscuridad alrededor de sí. Puedes hablarle. Llámala diciendo: conozco tu secreto, y los secretos que guardas donde antes solo había sombra. Aparecerá un rostro anciano, extremadamente pálido y marchito, con cuencas negras en lugar de ojos. No. Responderá con una voz que sonará como el arrastre de gusanos. Porque yo conozco el tuyo. Entonces te hará una pregunta sobre tu vida, o mejor dicho, sobre un detalle de tu vida, algo que ocurrió muchos años atrás.
Es una pregunta cuya respuesta deberías saber, pero tan específica u olvidada que será difícil responder, si es que puedes. Te verás obligado a contestar. Simplemente no podrás decir no lo sé. Si aciertas, el hombre sombrío te entregará una caja antes de disolverse de nuevo en la oscuridad. Ábrela, y dentro habrá una nota con el nombre de la persona con la que estabas destinado a casarte o enamorarte. Rara vez es quien tú crees. Si fallas, tu cuerpo será encontrado a la mañana siguiente, el domingo, en la entrada por la que entraste. Estará mutilado y destripado tan horriblemente, que nadie podrá reconocerlo.